Hoy en este capítulo te contaré la historia real de la muñeca Annabelle, que inspiró películas de terror como El Conjuro y llegó a estar encerrada en una caja de cristal por ser tan maldita. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Y como ustedes ya vieron en el intro del capítulo del día de hoy, hoy les voy a narrar, les voy a platicar la historia original de la muñeca Annabelle. Esta muñeca que es en la que se basaron para hacer películas como El Conjuro. Y bueno, ¿qué hubo alrededor o cómo se relacionan los Warren, estos famosos investigadores paranormales allá de los años 70, 80 del siglo XX en Estados Unidos? Así que les voy a platicar esto y también les voy a decir cuál es el suceso o cuál es el evento paranormal más reciente en el 2025 que acaba de terminar, que se le atribuye a la muñeca Annabelle. Porque sí, sigue habiendo actividad paranormal de esta muñeca, de este objeto maldito. Y bueno, pues eso, claro, ese tipo de cosas de lo paranormal, las energías negativas y todo eso, pues no tienen fecha de caducidad, como vamos a ver en la historia del día de hoy. Fíjense, la muñeca Annabelle es una famosa muñeca de trapo de la marca o de las muñecas llamadas Raggedy Ann, que, según investigadores paranormales, está poseída por un demonio que se hace pasar por el espíritu de una niña, causando fenómenos extraños y amenazantes, inspirando películas de terror como El Conjuro, como les había dicho, y actualmente se encuentra encerrada en una vitrina en el Museo de Ocultismo de los Warren. La historia original, narrada por Ed y Lorraine Warren, comenzó en 1970, cuando una estudiante recibió la muñeca que empezó a moverse sola, dejando notas y mostrar comportamientos agresivos, lo que llevó a los Warren, según ellos, a realizar un exorcismo y sellarla. Así que bueno, esto es, digamos, la historia en general, global, de lo que encierra la historia de Annabelle. Bueno, y ya vemos, es un juguete que allá en los años 70 en Estados Unidos, bueno, pues era una muñeca que se vendía y que era un juguete, una muñeca de trapo de un tamaño considerable. No era pequeña, era de tamaño mediano y bueno, era de la marca Raggedy Ann. Pero, ¿por qué se llama Annabelle o por qué le pusieron así a esta muñeca? Fíjense, aquí les cuento la historia. La historia real y completa de Annabelle Higgins, que según es la niña que posee a la muñeca de trapo, una muñeca poseída que ha causado escalofríos en todo el mundo. ¿Recuerdan ustedes la película del Conjuro? Bueno, esta historia está basada en los hechos reales que ha causado escalofríos en todo el mundo por la muñeca Annabelle. Sobre todo ahora que se hizo recientemente, se sacaron más películas de la muñeca Annabelle, pero ya con otra forma o con una figura diferente a lo que era la muñeca original de Annabelle. Y bueno, fíjense, para que entendamos mejor la muñeca, por qué se le llama a Annabelle a la muñeca, porque según las investigaciones y lo que en su momento aconteció, es que está poseída por el espíritu de una niña que en vida la niña se llamaba Annabelle Higgins, y es por eso que a esta muñeca se le conoce como la muñeca Annabelle. Fíjense, Annabelle es una muñeca de trapo que pertenece a la línea Raggedy Ann, como ya les había dicho, la cual recibió una estudiante de enfermería llamada Donna de Connecticut allá en Estados Unidos, y lo recibió como regalo de su madre en el cumpleaños de ella número 20. La muñeca
con sus enormes ojos, sonrisa agradable y su tamaño de un niño de 2 años, fue el mejor regalo para Donna y su compañera de cuarto Angie, y ocupó un lugar de adorno en la cama de Donna. Bueno, es lo que hoy día conocemos como roomies. En la época, en nuestros tiempos, en estos momentos que vivimos, hoy día se le conoce a esos compañeros de cuarto como roomies. Si hoy día dicen, bueno, pues es mi roomie tal persona, pues ya se sabe que es su compañero de cuarto. En ese tiempo no se utilizaba esa palabra, se utilizaba compañera de cuarto, compañera de casa, o la compañera o compañero con el que viven. Entonces Donna recibe el regalo de su mamá, esta muñeca Raggedy Ann, y Donna y Angie vivían juntas, que en este caso estudiaban enfermería. Un día, Donna regresaba de la universidad y descubrió a la muñeca en posiciones distintas a la que la había dejado, bien sea de lado o con las piernas o brazos cruzados. Donna no se preocupó, pensando que quizá el viento o cualquier otra cosa había hecho que la muñeca se moviera. Pero su novio Lou nunca confió en la muñeca y sospechaba que había algo más. Las sospechas de Lou se confirmarían y se verían ya comprobadas tiempo después, cuando los dos jóvenes llegaron a la casa y encontraron que la muñeca estaba arrodillada frente a la puerta de la entrada. Después empezaron a encontrar notas escritas dentro de la casa con la palabra ayuda, ayúdanos o ayuda a Lou. Esto empezó a asustarlos a los tres, primeramente a las chicas, a Donna y a Angie, que ahí vivían, y bueno, pues sabían que esto ya no era normal. Pero en su momento, en el inicio, ellas pensaban que alguien les estaba jugando una broma. De hecho, también pensaron en algún momento que Lou era el que les estaba tratando de jugar una broma perversa y macabra a estas chicas, bueno, a su novia Donna y a su amiga Angie. Pero se dieron cuenta que no fue así, porque las cosas empezaron a empeorar. Resulta que esos mensajes que ellas encontraban estaban en papel de pergamino, algo que ellas no tenían dentro de la casa y algo que no era común en ese momento. Entonces, ahí ya, si de por sí las cosas ya estaban un poco extrañas, eso empezó a reforzar todavía más la extrañeza, el miedo y la intriga que tenían estos tres jóvenes. Y bueno, resulta que para que ellos o ellas que vivían ahí pudieran comprobar si realmente probablemente alguien había entrado, probablemente alguien les estaba jugando una broma, algún vecino, algún ladrón, algo, ¿no? Es lo que ellas pensaban. Dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar, pero tengamos la seguridad de que sí están bien cerradas las puertas y las ventanas, con la intención de que sepan que realmente nadie pudiera entrar a la casa. Eso lo hicieron ellas, para que así miraran si realmente la muñeca iba a cambiar de posición o encontraran algún otro mensaje. Y bueno, una noche Donna entró a su cuarto y volvió a encontrar la muñeca en una posición distinta a la que la había dejado. Pero esta vez tenía un líquido rojo en sus manos que parecía mucho ser sangre. Esa fue la gota que derramó el vaso, ese fue ya el elemento para que ellas pudieran pedir ayuda, y en este caso contrataron o bueno solicitaron la ayuda de un medium para que les pudiera dar más elementos, más información al respecto de qué estaba pasando realmente. Cabe resaltar algo, la gente que estudia estos fenómenos paranormales, hay muchísimos charlatanes, tanto hombres como mujeres. Pero son los menos, desafortunadamente, que realmente son gente seria y que tienen el don para poder estudiar este tipo de fenómenos o poderse comunicar con el mundo de los desencarnados. En este caso, esta medium, yo no puedo saber si sí tenía el talento o no esta persona, pero bueno, parece que sí, porque con el paso del tiempo se siguió manifestando algo fuera de lo normal en la muñeca. Pero bueno, ¿qué les dijo esta persona, este medium, para poder entender mejor ellas la situación? Fíjense, según la medium,
Era una mujer, según la medium, la muñeca tenía el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabel Higgins, que había sido asesinada en algún sitio de la casa, quizás en un terreno baldío cerca donde ella jugaba, y la niña se sentía cómoda con la presencia de las jóvenes. Y le dijo la niña a la medium que les pidiera a las jóvenes que la dejaran quedarse, lo que conmovió mucho a Donna y a Angie, y empezaron a llamar a la muñeca Annabel. Lou, en cambio, le pareció una locura y decidió deshacerse de la muñeca de una vez. ¡Oh, grave error de estas jovencitas de haberle permitido a esta entidad, a esta energía desencarnada, que siguiera cohabitando, se siguiera manifestando ahí en la casa. Insisto, esta gente que estudia los fenómenos paranormales, y los que son serios y los que son objetivos y los que tienen mucho respeto por este tipo de situaciones, de energías, de hechos paranormales, hay algo que dicen muy puntual, hay algo que resaltan mucho cuando hacen este tipo de investigaciones o cuando se acercan a personas que solicitan que les ayuden a investigar. Estas personas dicen algo encarecidamente: nunca le des permiso a este tipo de energías de estar en tu casa, no les permitas pasar, no les permitas estar ahí, no les permitas estar en tu cuerpo, no les permitas, no les des el paso de ninguna manera, porque lo que hacen este tipo de energías, de este tipo de demonios, de seres oscuros, es que ellos difícilmente pueden entrar sin permiso. Es algo que está muy bien especificado en este terreno de los estudios de fenómenos paranormales, que la persona o las personas, alguien les tiene que dar permiso de acceder a un lugar, a un sitio, a un espacio o a una persona. Así que grave error de estas jovencitas el haberle permitido que estuviera ahí esta malignidad, este ser oscuro, porque ahorita van a ver cómo sigue la historia. Pero antes que lo hiciera, un día estaban preparando un viaje. Los tres escucharon un ruido extraño en la casa. Lou entró en el cuarto de Donna y vio a Annabel en una esquina. Cuando se acercó a ella, sintió un fuerte dolor en su estómago y empezó a sangrar. Cuando se levantó la camisa, vio marcas profundas en la piel, como si hubiera sido rasgado por un felino grande, algún tigre, alguna pantera, algún león. Así tenía en el estómago Lou. Y bueno, cabe destacar esto que les decía anteriormente, que era un demonio, era un ser oscuro, que les hizo creer a estas muchachas que era una niña de 7 años. Estos seres siempre tratan de engañar, siempre tratan de escudarse o hacer creer algo que realmente no son, para que se les permita el acceso, entrar, estar ahí, y ya después buscar hacer mal a la o las personas que habitan o que les permitieron estar ahí. Y bueno, ante esta situación en donde Lou ya fue atacado y que no había una explicación lógica de por qué, y que se le atribuía a la muñeca Annabel, bueno, pues ahí fue en donde buscaron a un sacerdote de ahí de la comunidad, y este se reunió, era el padre Cook, que se reunió con ellos, pero al ver lo grave de la situación, este padre fue a buscar a un eclesiástico de mayor rango, y bueno, al escuchar esto, el que era de mayor rango, resulta que él dice: no, pues hay que buscar a los Warren, porque en ese momento los Warren tenían Ed y Lorraine Warren tenían un renombre, ya tenían un reconocimiento de ser estudiosos de estos temas paranormales, ¿no? Haciendo un paréntesis, ya después de varios años, después de décadas, después de que al final de la vida de ellos, bueno, pues ya se especulaba que exageraban las cosas, que realmente no
no eran investigadores serios y ese tipo de cosas. Y ya después de que los dos fallecieron, bueno, pues se supo que las cosas ellos las exageraban o a veces ellos mismos provocaban cosas para hacer más sensacionalismo, hacer más grande esto de las situaciones paranormales, pero que en realidad no eran tan rimbombantes, no eran tan grandes porque ellos lo exageraban, ¿no? Pero bueno, ese es tema para otro capítulo de aquí de Detective Misterio, el podcast. Así que, fíjense, entonces contactaron a los Warren, estos sacerdotes, quienes acudieron a investigar. Luego de varias semanas, les informaron a las enfermeras que habían sido muy afortunadas, pues la muñeca no estaba embrujada, solo estaba poseída. Dices, híjole, ahí como que dices, uy, qué afortunada, ¿eh? No, pues porque no está embrujada, nada más está poseída. Dices, ¿es en serio? O sea, como que las dos cosas de ser ciertas son algo de cuidado, ¿no? Pero bueno, en su momento así lo dijeron ellos los Warren. En la casa de Donna había un espíritu demoníaco que movía a la muñeca para atraer su atención y su verdadera intención era poseer a Donna. En el momento en que le cedieron el reconocimiento a la muñeca, también le dieron poder al demonio que la utilizaba. Eso es lo que les platicaba anteriormente. Lou había sido atacado porque él era una amenaza para que este demonio no se pudiera manifestar y para que esta entidad paranormal no pudiera hacer de las suyas, ya que él en su momento quería deshacerse de la muñeca y desde un inicio él no le daba buena espina, no se sentía a gusto, él ya había visto algo malo en la muñeca. Y bueno, ¿qué pasó? Los Warren tuvieron que hacer un exorcismo en la casa con el padre Cook. Y estos, al no estar seguros que el demonio se hubiera ido por completo de la muñeca, decidieron mejor llevarse a la muñeca en custodia. Así que bueno, hicieron ahí un exorcismo con la muñeca Annabelle. Resulta que cuando acabaron, cuando todo terminó, pues no estaban seguros si había funcionado, si no había funcionado, que probablemente si se fue el demonio, no se fue. Entonces, ante ese panorama, ante esas circunstancias, decidieron mejor llevarse a la muñeca y resguardarla y guardarla en una caja de cristal para que no diera o que no ocasionara más daño esta muñeca. Y bueno, sus sospechas de ellos, de los Warren y de los sacerdotes fueron ciertas, porque después Annabelle seguía apareciendo en distintos rincones de la casa de los Warren y su historia empezó a ganar fama. Otro sacerdote, John Bradford, que en su momento ya cuando la muñeca lo tenían los Warren, bueno pues y había colaborado con ellos en los exorcismos, quiso conocer a la muñeca y le investigó. Bueno, este sacerdote Bradford había colaborado con los Warren en otros exorcismos, pero no conocía a la muñeca Annabelle y quería conocerla. Y bueno, cuando la vio, la tomó y la zarandeó, la sacudió. Y eso fue para determinar que ya no tenía ningún poder. Oh, grave error del sacerdote, porque insisto, con estas cosas no se juega, no es un juego, no se toma a la ligera, se toma con respeto, con reserva, con seriedad. Y eso es lo que les digo. Los investigadores paranormales que son serios lo toman de esa forma como se los acabo de decir, con seriedad, con respeto, con tranquilidad, con objetividad de, a ver, aquí no es un juego, yo no voy a ofender a estos seres, a estos demonios, no. Es con mucho respeto porque hay que tomar sus reservas. Si estos seres oscuros lo toman como una burla, bueno, van a tomar represalias en contra de quien se burle de estos entes, ¿verdad? Y fíjense, resulta que el padre Bradford dijo, no, pues ya está libre, ¿no? Oh, grave error, como les decía. Y al regresar a casa, los frenos del auto del padre Bradford fallaron y tuvo un grave accidente automovilístico, donde el carro quedó como chatarra. Milagrosamente, el padre salvó su vida, pero lo que él consideraba de Annabelle, bueno, pues ya su idea cambió al respecto de lo que pensaba de la muñeca. Al igual que los Warren, porque los Warren al ver este tipo de situación la encerraron. Ahora sí la encerraron, antes no la habían encerrado, digo, les había dicho, pero no la habían encerrado. Y entonces a partir de este suceso ya la encerraron en una caja de cristal.
que bueno, aquí ya la muñeca estaba demostrando su poder, su alcance y de lo que podría ser capaz. Y ojo, se los voy a comentar al final, pero se los comento también ahorita este argumento. Es muy complicado comprobar con exactitud y tener las pruebas exactas de que el accidente del padre Bradford haya sido ocasionado por la muñeca Annabelle. Pero en el terreno de lo paranormal y siendo objetivos, bueno, pues hay mucha probabilidad que esto que hizo el padre haya sido el inicio de que él tuviera este percance o este accidente, ¿no? Digo, no se puede comprobar a la exactitud, no hay pruebas exactas, contundentes, pero sí hay grandes sospechas de que esta fue la razón o que esto lo pudo haber ocasionado esta muñeca. Y fíjense, la muñeca Annabelle hoy día es el punto mayor de atracción, es el mayor punto de atracción en el Museo de Ocultismo de los Warren, que bueno, ellos ya fallecieron, pero le dejaron todos estos objetos ellos le llaman un museo, que son varios objetos malditos, embrujados, que están en un museo itinerante. Ahorita les platico más al respecto. Y bueno, fíjense, cuando estaba ahí, que todavía vivían los Warren, un día dos jóvenes novios llegaron en una motocicleta a visitar el museo. Y cuando llegaron y escucharon la historia de Annabelle, el muchacho no les creyó y empezó a burlarse de la historia y a golpear el cristal donde estaba encerrada la muñeca. El propio Ed Warren lo botó del museo y el chico siguió burlándose de Annabelle hasta el momento en que, cuando regresó en su moto con su novia, perdió el control de la moto y se estrelló contra un árbol, muriendo al instante. Su novia tuvo graves lesiones y estuvo internada por varios meses. Así que otro incidente en donde tienen una interacción con la muñeca Annabelle, como el del padre Bradford, y tienen un accidente después de que manipularon a la muñeca. Y fíjense, es lo que les decía. Es imposible saber si Annabelle fue la causante del accidente, pero por si acaso, los guías incorporaron a la historia del recorrido, la historia de este muchacho que falleció en su motocicleta. Y digo, le agregaron por si acaso había otro chistoso, valiente, inconsciente, que quisiera burlarse, manipular o lanzar algún improperio u ofensa en contra de la muñeca. Así que bueno, esa situación en su momento se supo. Y claro está que este museo de los Warren en el terreno de lo paranormal es muy conocido. Tienen varios objetos embrujados, varios objetos malditos y demás, pero el que realmente los estudiosos serios de lo paranormal, lo que consideran realmente embrujado o realmente que está poseído, es la muñeca. Las demás cosas creen que realmente no, que es más la fama verbal que se le ha dado a cada objeto o dónde lo encontraron, que la fuerza o las fuerzas que pueda mover el objeto por sí mismo, como si lo hace la muñeca Annabelle. Y bueno, esta situación es, como les digo, es difícil de comprobar, pero ante estas circunstancias, ante estos hechos que ya hemos conocido, bueno, pues entonces no te vas a poner a jugar con un objeto de estas características, de este tipo, y más a los que nos gustan los temas paranormales. Sabemos que, insisto, con esto no se juega, esto no se toma a burla, esto no se les falta al respeto a estas energías, porque se debe hacer con mucho cuidado. Y como les digo, en el terreno de lo paranormal hay muchos, pero muchísimos charlatanes, programas de YouTube que fabrican cosas, fabrican sonidos, fabrican movimientos, ellos mismos lo hacen y todo este tipo de cosas, ¿no? Y son los menos los que realmente estudian la parte o estudian de forma seria y profesional este tipo de fenómenos. Entonces, ahí desafortunadamente en muchas ocasiones se cree que esas charlatanerías son reales y no es así. Pero bueno, y fíjense, yo les decía
que esto de la muñeca Annabelle hasta el 2025, que es el año inmediato anterior que pasó, este video está publicado ya en el 2026, pero tiene poco que terminó el año 2025. Y bueno, en el 2025, claro, ya varias décadas atrás ya habían fallecido los Warren, y resulta que estos objetos de museo, el Museo de los Warren como se le conoce, estuvo un tiempo ahí y lo podían seguir viendo. Pero estos objetos del Museo de los Warren, bueno, pues seguían al cuidado de una persona que en vida se llamaba Dan Rivera. Este Dan Rivera pasó un tiempo cuidando o siendo el encargado de cuidar los objetos del Museo de los Warren. Y en el 2025 resulta que a él se le ocurre hacer una gira, hacer el museo itinerante dentro del territorio de los Estados Unidos, andar por varios lugares de Estados Unidos para que la gente pudiera ver lo que son los objetos del Museo de los Warren. Y resulta que a él se le conoce o se le conocía como el cuidador de la muñeca Annabelle. Y en su momento, en el 2025, bueno, pues resulta que él fallece en julio del 2025. Y mucha gente que sabe de estas cosas, que lo conocía, que conocía el Museo de los Warren, los objetos y la historia de todo esto, bueno, pues atribuyen que fallece debido a consecuencia de o causa de la muñeca Annabelle. Así que esa es otra situación que ha causado mucho de qué hablar al respecto, porque resulta que él repentinamente falleció. Al parecer no tenía ningún mal conocido, mal de salud, no tenía ninguna queja, no tenía ningún padecimiento. Y bueno, pues él falleció a los 54 años el 13 de julio del 2025. Y de hecho él estaba en la gira, que solamente habían tenido 3 presentaciones, y seguía él en la gira con el Museo de los Warren. Y bueno, pues se especula que es porque sacaron a la muñeca de la caja de cristal en donde estaba. De hecho hay un video en YouTube en donde se ve como alguien junto con Dan Rivera, otro señor, manipulan a la muñeca Annabelle para pasarla a otra caja de cristal, que esa caja de cristal es donde van a llevar o van a exhibir a la muñeca Annabelle en este museo itinerante. Y el compañero que está ahí con Dan Rivera dice textual, dice, esto que vamos a hacer de mover a la muñeca no es algo común, es algo que casi no se hace. Y él dice, él conoció, este señor conoció, el que está acompañando ahí a Dan Rivera, a Dan, que está acompañando a este señor Dan Rivera, dice, Ed Warren en su momento me dijo cómo manipular a la muñeca. Y me dijo que él dice, cómo manipular a la muñeca según Ed Warren. Dice, nunca la debes de tocar, o sea, con tu piel nunca la debes de tocar, debe de ser con guantes, como lo que usan las enfermeras, los enfermeros, las de cirugía. Dice, debe de ser con guantes, los guantes los debes de impregnar de agua bendita. De hecho, la caja original en donde está Annabelle, antes de que saliera al museo itinerante, ahí en el video se ve que este señor dice, esta caja, el barniz que tiene la caja, el barniz también tiene agua bendita. Dice, fue disuelto contenía agua bendita el barniz, y tiene 3 cruces, que dice que se refiere a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están ahí resguardando a la muñeca. Y dice, me tengo que poner guantes, me tengo que echar agua bendita, tengo que poner agua bendita también en la nueva caja de cristal en donde va a estar. Y bueno, tienen que rezar para que puedan pasar a la muñeca de un lado a otro, y lo tienen que hacer lo más rápido posible. De hecho, ahí se ve el video cómo lo hacen. Y ya ahí Dan Rivera también tiene guantes para poder manipular a la muñeca, para poder tocarla, y lo hacen de esa forma. Y bueno, lo toman con mucha seriedad,
con mucho respeto como se debe de hacer, porque independientemente de que sea poca, mucha o muchísima lo que es la energía o el ser oscuro que puede estar dentro de la muñeca, bueno, se debe tomar con reservas, porque como ya vimos, en algún momento la gente que se ha burlado o que le ha faltado al respeto a esta muñeca y a la energía, a la oscuridad que hay ahí, bueno, pues al parecer ha tenido que pagar las consecuencias al respecto. Y bueno, Dan Rivera fallece en julio del 2025, desafortunadamente, y no hay una explicación todavía de cuál es a qué se debió, ¿no? Las investigaciones, cuando lo encuentran en el hotel, a este cuidador de Annabelle, dicen pues que la policía dice, pues no hay nada de escena de que esté alterada la escena del crimen, que pudiera sospecharse que fue un asesinato o algo. Estaba todo normal, estaba todo tranquilo en la habitación en donde lo encuentran. Y bueno, esta situación es que la gente cree que fue causado por la muñeca Annabelle, ya que él era el cuidador de la muñeca Annabelle, y al parecer algunos especulan, porque es eso, especulación, que la muñeca en represalia de haber salido o de que ha sido manipulada, pues entonces fue por eso que dicen, especulan que fallece Dan Rivera. Así que bueno, esta situación es lo que les decía, que hasta el año 2025 siguen este tipo de situaciones fuera de lo normal, paranormal, que al parecer se le atribuyen o que pasan alrededor de la muñeca Annabelle. ¿Y qué otras cosas pasaron en esta gira itinerante que tenía el Museo de los Warren, donde el objeto principal o el que más llamaba la atención era la muñeca Annabelle? Los testigos y la gente que trabaja alrededor del museo itinerante, porque Dan Rivera era la cabeza, el más conocido, el que dirigía todo, pero claro, llevaba un grupo de trabajo, dicen que unas presentaciones anterior, porque como les digo, según lo que leí, investigué, llevaba 3, que en el transcurso de las presentaciones que habían tenido, resulta que en uno de los hoteles que estuvieron se quemó inesperadamente, se prendió en fuego cuando ellos ya no estaban ahí, pero que pasó muy cerca o estuvo ahí la muñeca Annabelle. Entonces eso también se le atribuye o creen que fue causado por la muñeca. Y otras cosas es que dicen que donde andaban, cerca de la muñeca y donde estaban preparando las cosas y todo, que hubo muchas ocasiones, varias ocasiones, en que la luz se iba repentinamente sin explicación alguna. Bueno, luego volvía la luz, pero que era algo poco común y que pues sí les extrañaba mucho, ¿no?, que sucediera. Entonces, este tipo de situaciones les platico porque hasta el 2025 sigue habiendo cosas paranormales que se le atribuyen a la muñeca Annabelle. Y fíjense, como conclusión, los objetos malditos pueden tener cierta energía negativa, pero también es cierto que ya pensar o predisponerse a ello al acercarse a estos objetos determina o puede determinar que todo lo malo que sucede alrededor se asocie con el objeto embrujado o maldito. Annabelle es una muñeca, es un objeto que tiene misterio y energía, pero no sabemos qué tanto ha influido en las desgracias que se le atribuyen. Lo que sí es real es que es mejor tenerla en la caja de cristal para evitar tragedias, ya sea que la muñeca las provoque o las personas lo hagan también con la energía al creerse maldecidos. Las energías oscuras son algo serio y es mejor tomarlo con respeto cada caso. La muñeca Annabelle seguirá inanimada, pero eso no la hace inofensiva. Verdad o no, su fama no es nada más porque sí. Esta fue la historia de la muñeca Annabelle, que es en donde se basaron para hacer la película El Conjuro, y que hasta el 2025 se le siguen atribuyendo hechos paranormales y desgracias humanas. Así que esta fue la historia de la muñeca Annabelle. Y bueno, si les impactó esta historia
y quieren más análisis y leyendas y cosas paranormales, bueno, pues que se esconden detrás de los mitos que hay y que conocemos, bueno, pues suscríbanse aquí al canal, déjenme su like, déjenme su comentario para que yo siga haciendo investigaciones y me apoyen, así crezca la comunidad de Detective Misterio, el podcast. Así que bueno, yo les quiero recordar, antes de despedirme, de terminar este capítulo del día de hoy, que la realidad en muchos casos fácilmente supera la ficción. Así que bueno, yo soy Detective Misterio, les mando un saludo misterioso hasta donde ustedes me vean y nos vemos en el próximo capítulo.